Muy bien, damas y caballeros, ya estamos con Carolina Benítez. Carolina es docente, escritora y conferencista sobre temas de abuso sexual y su prevención, sobre inteligencia emocional y resiliencia. Además es libertaria, importante. Se inició como escritora en Corrientes y luego se radicó en España para continuar con su trabajo de divulgación, recorriendo también Alemania, México y otros países. Hoy se encuentra de vuelta en la Argentina y su obra literaria es declarada de interés cultural con alcance internacional en los espacios educativos. La verdad, impecable, Carolina, el currículum que acabamos de mencionar. Bueno, muchas gracias, hola Mar. Y bueno, primero que nada, muchas gracias, ¿no? por este espacio y, ¿no? Para poder comunicar a la audiencia, explicarle un poco lo que hago, más allá de que le has explicado muy bien, ¿no? Todo el resumen de mi trayectoria, pero muchísimas gracias. ¿Cómo es? Lo primero que me gustaría preguntarte, Carolina, es cómo hablar de un tema que de repente es como que se ha abogado como bandera la izquierda, ¿no es cierto? Claro, y bueno, ahí está el tema, ¿no? Vengo a destapar tabúes, a hablar, a poner la bandera, justamente lo que estás comentando con respecto a lo que es esto, porque yo como víctima de abuso sexual, que he padecido los abusos sexuales desde los 4 años hasta los 11 años de edad por el quien fuera en ese momento mi padrino, ahora ya fallecido, Sí, pero es como, o sea, todas las personas que hemos sido abusadas sexualmente sabemos la lucha que llevamos, obviamente las víctimas y la familia, todo el contexto. Y el hecho de haberme recuperado, la verdad es que es muy difícil porque yo he hablado con tantas otras personas que le cuesta muchísimo todavía poder verbalizarlo, poder hablar, cuesta mucho, y el hecho de poder no transmitir esto, o sea, me siento con la fuerza suficiente como para, como decís anteriormente, plantar bandera y ir hacia adelante y ayudar a todas las personas. O sea, que esto se termine, ya este tabú, que se termine, o sea, ayudar en qué sentido, en la concientización, en la prevención, pero ojo, siempre de acuerdo al desarrollo cognitivo del niño. Nunca olvidemos eso, claro. nunca olvidemos eso. A la De distancia. acuerdo, claro, al desarrollo cognitivo, o sea, la capacidad de que tiene el niño o la niña de discernir y de poder comprender lo que le estamos enseñando, ¿eh? Claro. Ojo con eso, porque hoy por hoy todos tenemos la ESI, la educación sexual integral, que no está mal, no está mal, pero creo que el abordaje por ahí no es del todo el correcto, no es de todo el correcto, ¿no? O Yo, sea, yo, no digo que está mal, ojo, no sí, digo que está mal, sino que debería tener otro abordaje coordinado, correcto y sobre todo ordenado, de acuerdo a las edades de los nenes, de las nenas y de los adolescentes. No podemos enseñar educación sexual integral de la misma manera que enseñamos a los adolescentes, a los niños de preescolar o de primaria. obviamente. Ojo con eso. Bueno, lo que nos contaste, vos eras muy chica. Yo tengo una hija de 6 años y otra de 7, otra de 2. Me imagino que seguramente como padres debe haber códigos, mensajes que uno puede ver si está pasando este tipo de situación y, y, Exactamente. y me gustaría saber si vos pensás a la distancia, quizás la herida esté cerrada, quizás no, pero a la distancia si vos pensás que eso se pudo haber evitado o por lo menos que no haya transcurrido durante tanto tiempo. Mira, lamentablemente el abuso sexual infantil es eh, este es un abuso que está invisibilizado y que generalmente se sabe después de muchos años, pero ¿por qué? Porque generalmente, lamentablemente, el 85% de los casos transcurre dentro de la familia o el círculo familiar Claro, íntimo. Entonces, ¿qué pasa? El niño o la niña o el adolescente está bajo amenazas
una amenaza psicológica, ¿no? Una amenaza psicológica. Vamos a hacer, mira, por ejemplo, vos me estás contando que tenés niños pequeños, ¿no? Mira, Sí. un nene o una nena pequeño, le estemos hablando de 2 a 3 años, a 4, supongámosle de 2 a 4 años, vamos a ponerlo a 5, lo que sería preescolar, ¿no? Infancia y preescolar. Sí. Cuando generalmente el abusador, cuando se quiere conquistar, primero conquista todo el núcleo familiar, ojo, a todo el núcleo familiar, y después va hacia la víctima, que te la tiene marcada esa víctima, y va directamente y la conquista con qué, con regalos, con palabras dulces o halagadoras, hasta que ese nene o esa nena está totalmente seducido por ese adulto, pero seducido en el sentido de cariño espontáneo de lo que tiene un nene o una nena hacia esa persona, o sea, está totalmente crédulo hacia que ese amor es un amor sincero y sin maldad, ¿verdad? Y cuando esa persona percibe esto, ¿qué hace? Es ahí donde comete el abuso. Entonces por ahí los nenes pequeñitos o las nenas pequeñas no entienden de lo que está sucediendo, está mal o está bien, y no tienen todavía un desarrollo para poder expresarlo de una manera o poder compartirlo con otros. No en cambio cuando, por ejemplo, no lo pueden verbalizar, cuando entran en la primaria y se dan cuenta de que esto no está bien, tienen vergüenza, porque ahí empezamos con otra etapa, donde empieza la vergüenza y el miedo. Porque, ¿qué hacen estas personas? Le dicen, como en mi caso, lo que me pasó a mí, no le cuentes nada a tu mamá ni a tu papá, porque no lo van a entender, se van a enojar con vos, se van a enojar conmigo, no van a ver más los paseos, los regalos. Entonces una manipulación muy bien creada, ¿no? Por esta persona, que lo que hace es hacerle tener miedo a estos niños y estas niñas, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre. Entonces, por eso es tan invisibilizada esta clase de violencia, estas clases de abuso. Que después, con el tiempo, por ahí puede ser que entrando en la adolescencia lo puedan contar o no. Pero a tu pregunta anterior, hay indicadores, claro que hay indicadores. Hay indicadores que, por ejemplo, son generalmente en los preescolares o los infantes, cuando ocurren estas cosas, ¿qué pasa? El nene ya tiene control de esfínteres, ya no se hace más pis en el calzón, en la bombacha, ya no más. Pero de golpe retrocedemos y empieza a hacerse pis en la cama, de golpe tiene miedo de ir con esa persona con la que antes iba sin problema y con tanto cariño y con una felicidad inmensa, que se lo ve tímido, introvertido y que no quiere ir con esta persona. Claro. Ahí tenemos señales que podemos decir. En mi caso, por ejemplo, doy este ejemplo, que cuando yo empecé a ser más consciente del tema de los abusos, que fue a los 4 años, que fueron mis primeros recuerdos. ¿Por qué digo esto? Porque los abusos tienen desde antes de los 4 años, pero yo no tengo esos recuerdos bien vividos, pero sí a partir de los 4 años. Y tengo esos recuerdos de no querer ir con esta persona a su casa. Pero, ¿qué pasaba? Mi mamá y mi papá, en ese entonces, todavía los derechos del niño no estaban, y era, no, él te cuida, te lleva a la escuela, es tu padrino, él te quiere, tenés que ir a la casa, él los domingos te viene a buscar porque él quiere estar con vos, él no tiene hijos, vos sos su única hija, como su hija, porque él no tiene hijos, eso tenés que ir. Entonces, yo con ese dolor me tenía que ir, pero llorando, pataleando, no quería ir, y yo empecé a hacerme pis en la cama de nuevo. Entonces son indicadores que hay, que los padres no se dan cuenta, pero ¿por qué? Por falta de capacitación, de formación, y tampoco lo saben porque también son víctimas de este depredador, también son víctimas, Claro. porque esta persona lo sedujo de esta manera, cuando le decía que lo llevaba a su casa a comer, y que no le decían que su mujer, después de almorzar, se iba a trabajar. Eso no le decían. Ellos creían que la mujer estaba ahí en la casa, pero no. Claro. Entonces hay muchos indicadores, y eso en la infancia, obviamente. Después en la etapa primaria tenemos otros indicadores. Estamos hablando de nenes ya de 6 a 12 años, 11 años, donde bajan el rendimiento escolar, le cuesta entender lo que explica la maestra, tienen inconvenientes para socializar con los compañeros, se aíslan, juegan solos, o sea, no juegan de la misma manera dentro de la escuela que en su casa. Por eso es tan importante también formar a los docentes y capacitarlos. ¿Para qué?
para que ellos cuando ven a los niños aislados que no socializan con los demás compañeritos, hacer un puente con la familia y preguntar, ¿en tu casa cómo juega? Si se aísla, juega solo, ¿qué hace? Entonces, para poder indagar, ¿no? Y saber si está ocurriendo algo más, porque ojo, nosotros, los docentes, yo digo nosotros porque también soy docente, somos personas que tenemos que saber eso, tenemos que saber porque estamos trabajando con niños. Claro. Y estamos en la obligación de estar capacitados para poder ayudar ante cualquier inconveniente. Ellos están muchas horas con nosotros y nosotros tenemos que estar informados y capacitados y formados para poder ayudar e intervenir en el momento adecuado. Claro. Contabas que, bueno, estos hechos sucedieron hasta los 11 años y medio más o menos. ¿A esa edad pudiste contarle a tus padres lo que estaba pasando? No, lo guardé muy profundo, en lo más profundo de mi ser, hasta los 22 años, que ahí recién se lo pude contar a mi mamá, porque hice de cuenta como que a mí eso no me ocurrió, que fue una mala película, hice como una disociación, o sea, esto fue lo malo, quedó atrás, y ahora esta es mi vida en la adolescencia, quiero vivirla con mis amigas, estar tranquila. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que yo veía algún noticiero de alguna persona, ¿no? Que me contaba que alguien fue abusado, que hubo una violación o algo, automáticamente esos recuerdos venían a mi mente, como un flechazo que me acababa de ocurrir. Entonces esos recuerdos estaban ahí y me hacían muchísimo mal, que obviamente en plena adolescencia que tengo los trastornos postraumáticos, ¿no? Que estos, ¿en qué se vieron afectados en mi vida? Se vieron afectados en que se me cortaban todas las manos, tenía que andar con las manos vendadas, mi mamá me llevaba al médico porque pensaban que eran falta de vitaminas, que no comía bien, después sangrado excesivo en la nariz, pensaban que era un problemita con las venitas, que me le querían cauterizar y no era eso, sino que venía de la cabeza, se me caía el pelo, o sea, toda una serie de síntomas, del trauma, ¿no? De lo que había ocurrido en mi infancia. Y también ahí ya venían las palpitaciones, falta de aire y un montón de cosas que se agravaron después con el tiempo. Después se agravaron mucho más. Entonces, son cosas, esos son los indicadores tan importantes que deberíamos ver, porque quizás no sea tampoco de un abuso sexual, pero sí puede ser de un abuso familiar, de violencia, que sea contra el nene o la nena o el adolescente, o que el nene, la nena o el adolescente sea víctima o testigo de que esto está ocurriendo en la casa. Entonces, de todas maneras, siempre debemos estar formados y preparados para poder intervenir y ayudar a esos niños y esos adolescentes. Se habla mucho actualmente de los dibujos de los niños cuando sufren abuso físico o sexual, tanto sea violencia o sexual, quise decir. ¿Eso también vos lo ves como docente? Sí, se ve por ahí en los dibujos, en las caras, cuando ellos ponen expresiones. Por eso también es tan importante la inteligencia emocional, en las expresiones de los dibujos. Si ponen los dibujos, hacen la familia, ponen cara triste o cara contenta, o le tachan. Ojo, a veces suelen tachar al papá o a la mamá. Sí. A veces también salen, que dibujan el pene del hombre, por ejemplo, ha pasado, ha sido perturbador y ha pasado. Y es algo que los niños, o sea, si dibujan es porque algo está ocurriendo, ¿no? Porque la expresión de ellos es justamente eso, ¿no? A través del arte es donde ellos pueden expresarse y decir algo está ocurriendo, y ponen eso y ponen una cara triste de un nene, ¿no es cierto? O los garabatos, cuando son pequeños, ellos hacen garabatos, y también que son solamente la carita, sin el cuerpo, no sin las extremidades, pero en la carita te ponen una cara triste, ¿no? Entonces es muy bueno el tema también de poder, la influencia de los dibujos, es muy importante, muy importante. ¿Y te pasó tener que encarar a algunos padres o a familiares por este tipo de situación? Me imagino que para vos también debe ser muy duro, pero a la vez, después de lo que te pasó a vos, debe ser muy difícil dejar pasar una cosa así.
Exactamente, ¿no? Y bueno, y ahí va el por qué decidí escribir el libro y poder contar mi historia. Yo ya Claro. estaba trabajando en los jardines de infante como maestra jardinera y siempre estaba muy atenta a todos mis alumnos, muy, muy atenta, ¿no? Y siempre no me tocó detectar ningún caso, por suerte, ¿no? Pero Sí, sí en las expresiones de los niños, cuando se aislaban y no jugaban con los otros niños. Entonces lo que yo hacía era investigaba, ¿no? Intervenía, hablaba con los padres, los reunía y les preguntaba cómo si se sociabilizaba con otros vecinos, ¿no? En la casa o fuera de la casa, cómo era su relación, cuántas personas vivían dentro de la casa. O sea, es como que me preguntaba demasiado y les preguntaba mucho, los indagaba mucho, ¿no? Y en ningún caso obtuve ni una respuesta de que haya sido, y quizás podría haber sido o algún tipo de violencia física por parte de los padres y ellos como espectadores al estar, ¿no?, en esta situación con estas emociones, ¿no?, de introvertido y no querer hablar o no querer relacionarse con los otros niños, ¿no? claro. Pero no me tocó en el caso de eso, pero sí indagaba mucho. Y eso fue lo que a mí me llevó al hecho de escribir, porque yo decía, yo no puedo estar todo el tiempo indagando, tengo que tratar de hacer otra cosa para Claro. poder ayudar. Y dije, si escribo mi historia y si la publico, pero obviamente desde luego de ese pensamiento instantáneo, automáticamente se me vino, pero ahí se va a enterar toda la familia, todas mis amigas, o sea, todo, y va a ser como, ¿y qué va a pasar, no? O sea, y viene la retractación, dice decir, cuando nos retractamos, decimos, no, mejor no, pero después me di cuenta que el beneficio era mucho más grande, no para mí solo, a mí me ayudó a liberarme, sino para ayudar a otras personas, que esto no siga sucediendo, y para abrir los ojos a los padres y a todas las personas que trabajan en instituciones, con niños, con niñas y adolescentes, y todas personas vinculadas a los niños, ¿no? Entonces, o sea, eso creo que es lo que me dio la fuerza y o sea, la fortaleza y la valentía para decir, voy a escribir, voy a contar toda mi historia desde el principio, todo lo que sentí, cuáles fueron mis sentimientos, o sea, mi desarrollo durante la infancia, la adolescencia, y cómo lo fui llevando y los traumas que padecí con respecto al abuso, ¿no? Y cuáles son las señales que vamos emanando respecto de estos abusos y que los adultos no se dan cuenta. O sea, hablo del rol de la víctima, hablo del rol de la familia y de los amigos para que se vaya entendiendo en el libro todo eso y que podamos ayudar, ¿no? Y abrir los ojos de lo que está sucediendo. En todo este trayecto que hiciste de estudiar la situación, vos no podés decir si este tipo de personas, estos depravados, chacales también podríamos decir, tienen cura o no, digamos, este tipo de emociones sexuales con los niños, o sea, es un condicionamiento de por vida que van a llevar esas personas. Mira, yo creo que estas personas son personas que no están bien psicológicamente, no están bien. No son enfermos mentales, ojo, porque si lo ponemos como enfermos mentales, van a alegar que decir, bueno, somos enfermos mentales, o sea, estamos eximidos de culpa, ¿no? No. Son personas que saben exactamente lo que están haciendo, por eso lo hacen en la intimidad, porque si no, no lo harían en la intimidad, ¿eh? No lo harían en la intimidad. Estamos hablando de personas que están enfermas mentalmente, por decirlo así entre comillas, no lo harían en la intimidad. Son personas que saben perfectamente lo que están haciendo, porque ellos premeditadamente conquistan a todo el núcleo familiar, conquistan a la víctima y van al acecho, van a por ello. O sea, que son personas que premeditan muy bien sus actos, o sea, que son conscientes de lo que hacen. No, mira, no sé si tendrán cura o no. Espero que sí, espero. Mira, creo que todas las que hemos sido víctimas o personas desearíamos que por ahí, para que se termine ya un poco de esto, ¿verdad? Porque esto es algo que está a nivel mundial y que lamentablemente, o sea, nos compete a todos y cada vez se escuchan más casos
y los que se denuncian son muy pocos, porque los demás casos no se denuncian porque por miedo o por vergüenza o por amenazas por el abusador o por vergüenza por parte de la madre o por miedo, por mucho miedo, por amenazas. O sea, son tantos los ejemplos que te puedo dar de por qué no se denuncia, y a veces porque no se sabe, ojo, no se sabe, porque hay muchos que han invisibilizado y nunca se dicen nada. La víctima Sí. lo calla en silencio hasta el día de su muerte. Tal cual, ¿no? Y si fuera el caso de que fueran psicópatas, obviamente no hay cura, ya es un estado. Pero no, por supuesto, no. Estos son psicópatas y lamentablemente los psicópatas no tienen cura. O sea, si tenemos que dar un veredicto, un resultado, y no tienen, lamentablemente no tienen cura, ¿no? Pero ojalá que quisiéramos pensar que algún día exista, pero no. Tengo que hacer una pregunta dura, quizás, no tanto. ¿Vos estarías a favor de la pena de muerte en estos casos? Y mira, si se demuestra que es real que ha sido un abusador, sí o sí. Sí o sí. Mira, y te digo una cosa, si viene un nene o una nena y cuenta, verbaliza que ha sido abusado sexualmente y te cuenta que, o sea, los hechos, te está diciendo la verdad, ¿eh? Te está diciendo la verdad, porque un nene o una nena que no te puede verbalizar algo que no conoce, ¿no? Por más que lo haya dicho una vez, porque, a ver, por eso es tan importante la formación y la capacitación a todos los docentes y personas que se encuentren en relación con niños o que trabajen con niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque quizás esa es la única vez que hable el nene o la nena o el adolescente, porque después le da vergüenza y cuando ve, porque ¿qué pasa? Bueno, le cuenta a una maestra o a alguien que esté con él, algún tío, alguien que se sienta, mucho cariño, ¿no? Y que se sienta contenido. Y en ese momento de vulnerabilidad lo cuenta. Y le dice, esta persona está abusando de mí o está haciendo ese acto conmigo, ¿no? En un momento de llanto. Entonces, esta persona, por no estar informada o algo, le dice, te vamos a llamar a tu mamá. ¿Pero qué pasa? Por ahí puede ser el padre, por ahí puede ser el hermano de la madre, por ahí puede ser la tía, por ahí no sabemos quién puede ser. Entonces, cuando le decimos, le vamos a llamar a tu mamá, automáticamente se retracta. ¿Por qué se va a retractar? Por miedo a que la madre le crea o no le crea, por miedo a que la familia se rompa, porque otra vez volvemos al mismo punto, que ese nene o la nena o la adolescente están bajo amenazas del abusador, que le dice, si contás, la familia se va a poner muy triste, vas a romper toda una familia. Entonces, automáticamente, por eso es importante que estén formados, porque quizás sea la única vez que la víctima pueda contar. Y si se retracta, vamos a tener una victimización si esta persona no está formada para decir, no, esto me dijo y es verdad, porque me contó de esta manera, que un nene o una nena no lo puede contar y realmente no ha pasado por esto, porque no tiene manera de contarlo, porque es algo que no lo conoce. Lo cuenta porque lo conoce y porque lo está pasando y en la forma que me lo cuenta. Entonces, ahí, si esa persona sabe que eso ocurrió, automáticamente vamos a llamar a un organismo civil que proteja a ese nene o a esa nena o a ese adolescente. Le llamamos por otro lado a la familia para que ese organismo civil se encargue de indagar a la familia, resguardar a ese nene o a esa nena o a ese adolescente para no revictimizarlo y ayudarlo y protegerlo y sacarlo de ese lugar donde está siendo victimizado. Entonces son muchas cuestiones y el protocolo que se debe seguir para poder ayudar, o sea, entonces hay que formar y capacitar, y es lo que no se está haciendo. Claro, se está hablando más que nada de por ahí de que el chico reconozca un trans o reconozca diferenciación en la sexualidad de las personas y no tanto defender su sexualidad. Me parece que en eso tenés razón. No pasa por ahí la educación sexual hoy, ¿verdad? No. Mira, ahora el tema que hablas de la educación de la igualdad o mira,
el tema es así. Todos los nenes y las nenas, ellos se pueden sentir diferentes, ¿no? En la infancia, Sí. ¿no es cierto? Hasta llegada la adolescencia. Si nosotros como padres vemos que nuestros hijos son diferentes porque tienen inclinaciones sexuales diferentes, debemos acompañarlo, pero hasta ahí. Acompañarlo en el sentido de que yo te entiendo y te comprendo. Vamos, te voy a acompañar a un psicólogo, pero no para que cambies de idea, ¿eh? Ojo, no para, porque que no se malinterprete esto que estoy diciendo. No para que cambies de idea de que no, si vos sos un nene, tenés que percibirte como nene porque sos un nene y no como una nena. No, te acompaño porque para que, si realmente es lo que sentís y lo que te hace feliz, para que un psicólogo te acompañe en este proceso. Porque, ¿qué pasa? Cuando llega la adolescencia, empezamos de cero en todo ese desarrollo con el bagaje que tenemos en la primera infancia. Que ojo, que puede cambiar esa forma de percibirnos o de identidad de género. Puede cambiar o no. Si no cambia, si yo soy nene pero me percibo nena, pero tuviste un seguimiento con algún psicólogo y realmente en la adolescencia decís, no, yo me siento de esta manera, o sea, soy un nene pero me percibo o como una nena, y bueno, estás en todo tu derecho. Tuviste tu acompañamiento y es lo que te hace feliz y te acompaño en esto. Pero eso, otra vez vamos a lo mismo, todo tiene que ir ordenado, coordinado y correcto, para no hacerle un daño general. Porque Claro. ¿Qué pasa si mi nene de 6 años me dice no, o de 7 u 8, no, yo quiero ser una nena cuando todavía está en pleno desarrollo, y todavía intelectualmente y cognitivamente no está capacitado para él tomar una decisión tan drástica como esa. Claro. Recién en la adolescencia, pero debemos acompañarlo. Porque si él realmente quiere eso, está bien, pero obviamente tiene que haber todo un acompañamiento y todo un proceso correcto y ordenado para poder ayudarlo adecuadamente. Te consulto, ¿y te parece que así actualmente como se da la educación sexual en los colegios, hay un adoctrinamiento ideológico más que educación? Mira, por todas las cosas que me han llegado, informes que me han comentado, sí, la respuesta es sí. Es sí, lamentablemente, ¿eh? Se deja de lado los derechos de los niños, los derechos de los niños que tiene que ser lo primero, tenemos que velar por ellos, Sí. Y se deja de lado para meter ideologías, ¿no es cierto? Y esas ideologías, y vuelvo a lo mismo, yo no tengo nada en contra de nadie, sí me molesta que utilicen a las personas, tanto a las personas que con identidad de género, ¿no? Me molesta que las utilicen realmente, como también que utilicen las ideologías para abarcar ciertos temas que no tienen una transposición didáctica adecuada para el nivel cognitivo de cada escolar. No tiene. Claro. Carolina, la verdad que una nota yo te diría que me deja un sabor amargo por un lado y un sabor de esperanza por el otro. Fue una nota dura para mí, vos deberás estar más acostumbrada. un poco. Te agradecemos muchísimo por salir con nosotros y dar tu testimonio. Me parece valiosísimo lo que estás haciendo. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Es la pregunta. Bueno, mi libro pueden conseguir acá en Corrientes, en la librería Contexto. Está por 9 de julio, entre San Juan y Rioja. Sí. También está en la librería Contexto en Resistencia. Después también en librería Cúspide. Bueno, Sí. la gente que está en Buenos Aires, ahí está en toda la librería Cúspide. Y después, entrando poniendo en Google Carolina Benítez, Basta de Silencio,
Ahí también lo pueden encontrar en diferentes, comprarlo por ebooks o online también, ¿no es cierto? Que les llegan el libro. Así que ahí lo van a encontrar todo, todo explicadito. Muchísimas gracias, Carolina, y No, gracias a un ustedes, orgullo muchísimas tenerte gracias. también un orgullo tenerte en nuestras filas como libertaria también es muy bueno para nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo, les repito, por este espacio y para poner mi granito de arena, ¿no? Y poder ayudar en lo que se pueda, en lo que se Tremendo, pueda. tremendo, Carolina. Bueno, Muchas gracias, hasta luego. bueno, gracias, hasta luego, hasta luego.